tema muy interesante, por eso es que vamos a hablar con el doctor Enrique Bernales, experto en Derecho Constitucional y director de la Comisión Andina de Juristas. El consorcio, al que nosotros entrevistamos a uno de los que ha promovido, el consorcio Sociedad Democrática, CONSODE, que busca brindar a los ciudadanos información y análisis sobre la labor desarrollada por los congresistas, inaugura ya sus actividades con una primera publicación, que es Ojo Ciudadano en el Congreso. Es un boletín informativo que, bueno, pues nos va a traer una serie de novedades. A los congresistas los puede tener de cuando en cuando sobresaltados, pero la opinión pública puede ayudarla primero a guiarse acerca de lo que significa el Congreso y su trabajo. No basta, es un lugar común satanizarlo, es decir que ganan mucho, no hacen nada, toman café, pelean entre ellos, son aburridos, son analfabetos, en fin. Pero eso es una parte de descrédito en general del sistema democrático. A nadie le conviene que no confiemos efectivamente en el Congreso y que el Congreso además sea eficiente y en la medida de lo posible brillante, inteligente. Eso ya es un poco más difícil de imaginarlo, pero el Perú requiere efectivamente legisladores. Necesita padres de la patria auténticos, inteligentes, trabajadores, honrados, que también los hay picarones, y en fin, Ojo Ciudadano se ha dedicado y se va a dedicar a este trabajo. Ya nos lo contará con más detalle don Enrique Bernales. Doctor Bernales, muy buenos días. Buenos días, Raúl. ¿Qué es este ojo? ¿Es un ojo incómodo? ¿Es un ojo antipático? ¿Es un ojo constructivo? El mayor riesgo que corremos los peruanos es en no creer en nuestras instituciones democráticas, y el caso del Congreso, junto con el Poder Judicial, es el más clamoroso normalmente. Bueno, mira, Raúl, es lo que indica la palabra ojo. El ojo sirve para ver, sirve para iniciar el conocimiento de las cosas y sirve también para vigilar. Como tú lo acabas de decir... Pero también hay ojos indiscretos. Bueno, sirve también para la indiscreción también. El ojo en la cerradura. Así es. Y hay ojos que no ven también. También, pero en este caso sí es un ojo compuesto por 7 instituciones de la sociedad civil que quieren ver para ayudar, fundamentalmente porque, tú lo has dicho en la presentación, Raúl, el Congreso es una institución demasiado importante como para dejar librada a su suerte, al prejuicio o al buen hacer o no hacer de quienes ejercen temporalmente la función de parlamentario. Le interesa al país que las leyes sean buenas, que las leyes sean puntuales, que sean precisas, que no haya oscurantismo en el lenguaje, que los conceptos que se emplean sean efectivamente los que deben ser. Nos interesa que no haya abuso del derecho en la condición de parlamentario, como a veces sucede en los casos en que se ejerce el derecho a la fiscalización por parte del Parlamento. Vamos a hablar de esos casos de abuso de función, doctor Bernales, inmediatamente después de una brevísima pausa. Le pedimos que por favor permanezca con nosotros en la línea. Muy bien. Justamente estábamos hablando de la capacidad de fiscalización de los congresistas, un derecho muy importante y un deber además, pero también queríamos hablar un poco del abuso del derecho. El abogado José Ugaz ha interpuesto un recurso ante el presidente del Congreso recusando la presidencia de un grupo de trabajo que tiene a su cargo el congresista Mufarech, porque ha señalado que efectivamente hay un abuso, dado que este congresista ya lo ha juzgado y condenado antes de investigarlo. ¿Es posible esta acción, doctor Bernales? ¿Hay precedentes? Cuéntenos un poco su opinión sobre este asunto. Bueno, yo creo que en este tema hay que separar el trigo de la paja. ¿Cuál es el trigo? La atribución constitucional del Parlamento de fiscalizar, que hoy en día es prácticamente la más importante porque hay una tendencia en el mundo entero a delegar la función legislativa. Ya no somos el Parlamento de Montesquieu, somos el Parlamento de una democracia que tiene necesidad de vivir anexando o incorporando el nivel de la moralización a toda la gestión pública y por ende a las relaciones entre los sectores privados y la gestión pública. De manera que desde el punto de vista de fiscalización nadie puede decir, sea Estado o sea particular, no, a mí el Congreso no me investiga. De manera que
cualquier crítica que se pueda hacer a la función de fiscalización no es por el derecho, sino por el exceso del mismo. Y en ese sentido sí creo que las disposiciones reglamentarias del Congreso todavía no han logrado desarrollar la materia, por manera tal que se pueden incurrir evidentemente en exabruptos como los que suele practicar el representante Mufarech, en el cual primero sentencia y después investiga. Entonces ya no hay nada que investigar, porque todo está resuelto a partir de un prejuicio, a partir de una posición tomada o a partir de un interés o de lo que fuere. Hay sentencias de la Corte Interamericana, en el caso en concreto de los 3 magistrados del Tribunal Constitucional que fueron destituidos, que señala con toda claridad que si la materia reglamentaria de los procesos investigatorios en el Congreso es insuficiente, eso no exime al Congreso de someterse a las reglas del debido proceso y por consiguiente tiene que apelar por analogía a los procedimientos que correspondan para garantizar la imparcialidad, la defensa, la concurrencia. Es decir, que es pertinente la recusación hecha por el doctor Ugaz. ¿Perdón? Es pertinente la recusación hecha por el doctor Ugaz de la investigación que pretende Mufarech. Yo distinguiría, en la forma puede ser que tenga razón Carlos Herrero, en el fondo no, porque existe esta obligación ya señalada por el Tribunal Interamericano, salvo que el Congreso diga, las sentencias del Tribunal Interamericano alcanzan a todos menos para el Congreso, y no podría decirlo, ¿cierto? Y respecto, eso por un lado. Y por otro lado hay otro precedente. Hay que recordar que representantes apristas recusaron que formase parte de una comisión investigadora sobre el APRI, sobre Alan García, a Fernando Olivera, ¿no es cierto? Nadie se imagina a Fernando Olivera de investigador de Alan García cuando él tiene una posición muy clara tomada respecto de esta persona política. Pues igual parece ser en el caso de Mufarech, que tiene toda una serie de antecedentes que lo han llevado a una confrontación que ya tiene una antigüedad de 4 o 5 años respecto del ejercicio profesional y de las actividades públicas que ha desarrollado José Ugaz. Entonces, ¿cómo esa persona puede erigirse en investigador? Es inadmisible desde todo punto de vista. Claro que sí. Bueno, tenemos que hacer una pausa, doctor. La última pregunta va a ser referida, pues, por supuesto, a Ojo Ciudadano. Es decir, veo aquí una cantidad de información que es impresionante y que, como digo, debe en muchos casos poner nerviosos a los congresistas porque van a ser en el fondo, y si se continúa con este trabajo, radiografías periódicas, de modo que vamos a ver el grado de avance y de curación de los males parlamentarios. Pero cuando se plantea el tema de cuál es el congresista más productivo, me gustaría una reflexión del doctor Bernales sobre si la productividad se mide solo cuantitativamente. Bueno, esto. O además cualitativamente. Así es. Muy bien, don Enrique Bernales. ¿Qué es lo que en concreto dice este primer Ojo Ciudadano, este primer boletín del CONSODE? Bueno, lo primero que nosotros señalamos es un contraste muy marcado entre un parlamento que desde un punto de vista de modernización, que es el parlamento más moderno de la historia republicana del país, sobre todo por la incorporación de la institución a todo lo que son los avances científicos y tecnológicos de la informática, los bancos de datos, la infraestructura equipada por parlamentarios, etcétera. Por otro lado, encontramos que es un Congreso que... Podríamos decir, perdón, que entonces que tenemos un parlamentario que tiene un instrumental más rápido, más oportuno y mecanismos de consulta igualmente eficaces. Definitivamente, pero con un talón de Aquiles que son los asesores. O sea... Los asesores. Claro, o sea, la modernización es eficiente en cuanto a equipamiento. El Parlamento funciona bien en cuanto a concertación y oficinas descentralizadas, pero en oposición a ello tenemos evidencias, uno, de que el parlamentario no usa adecuadamente estos instrumentos que le permitirían trabajar mucho mejor, y en segundo lugar... Ahí por un principio que todos conocemos, lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. Pero por eso se resuelve con un buen equipo de asesores, ¿no es cierto? La gran sabiduría o la gran inteligencia de una persona que no le es tanto es rodearse de gente que sí le puede orientar y aconsejar. Doctor Bernales, pero muchas veces esos puestos de asesores, que son puestos de confianza, porque efectivamente un congresista no va a tener asesor en el que no confía,
se los dan a gente que los han ayudado en la campaña, a familiares, a personas recomendadas de su propia población de origen, que no reúnen, pues, a pesar de que puedan tener un título universitario, las calidades necesarias para un trabajo parlamentario, y eso es evidente. Bueno, pero lleguemos al punto aristotélico de la virtud que está en el medio. Sobre un total de 6 personas que se le asigna al despacho de cada parlamentario, asumamos que el parlamentario puede tener un asesor de confianza y su secretaria de confianza, pero quedan 4. Quedan 4 que debían entrar por concurso público y que no sean exclusivamente abogados. Deben entrar economistas, deben entrar sociólogos, deben entrar ingenieros de sistemas. Y de esta manera, yo creo que el rendimiento, es lo que decimos en el informe, ¿no? El rendimiento promedio de los parlamentarios va a subir evidentemente, y la calidad de los proyectos de ley se podrán medir mucho mejor cuando tomamos ciertos indicadores que nosotros hemos usado, no solamente los cuantitativos, sino los cualitativos, como por ejemplo medir el resultado del proyecto presentado contra el informe que debe tener cada proyecto de ley de costo-beneficio. Así es. Que en realidad es un enunciado que está en el reglamento, artículo 75, pero que son 3 o 4 líneas que no dicen absolutamente ¿Qué porcentaje nada de los proyectos cumplen eso? Porque, doctor, usted sabe, lo ha visto, normalmente el párrafo dice, este proyecto no genera ningún costo y da enormes beneficios, y ahí terminó la explicación del costo-beneficio. ¿Cuántos proyectos cumplen? Formalmente esas tres líneas las tienen todos. Así es. Pero cuando uno hace el análisis del texto con el costo-beneficio sugerido, prácticamente ninguno. Ninguno lo tiene. Y eso lleva a otro problema, Rosa María, que es que estamos frente al récord histórico de leyes observadas. Así es. ¿No? Tenemos 82 en vísperas de un número 83 de leyes observadas. ¿Por qué el Ejecutivo observa leyes frente a un Parlamento en el que tiene mayoría relativa? Y no sé si ustedes habrán medido también, pero hay un récord histórico de leyes promulgadas por el propio presidente del Congreso. Eso lo estamos en este momento midiendo, ¿no es cierto? O sea que se dejó de promulgar el Ejecutivo, pero 82 leyes en 3 legislaturas, no existe precedente alguno. Es una exageración. Bueno, en todo caso es muy importante tener un ojo ciudadano hay muchas cosas sobre el Congreso. Realmente, desgraciadamente, nos daría para una hora. Estoy viendo aquí, por ejemplo, los gastos de los parlamentarios en el ejercicio de su función. Lo que yo quería comentar, Raúl, sobre la importancia del ojo ciudadano, es que el objetivo final, me imagino, es mejorar y darle eficiencia al trabajo parlamentario. Definitivamente, y por eso es que nos hemos juntado 7 instituciones que entre todas suman pues un número impresionante de profesionales jóvenes, pero cuya calidad realmente garantizo, y que están en disposición permanente para ayudar al Congreso en todo lo que sea necesario. Bueno, en esta cosa de los gastos operativos, ya para culminar, doctor, dicen ustedes, el monto de gastos operativos es uno de los más altos de América del Sur, después de Chile y Colombia. Y se mencionan algunos casos. El doctor Luis Alba Castro gasta en gastos operativos $307.473. Este congresista registra como gasto de mensajería alrededor de $155.700. De Alba Castro, no, en gasto de mensajería gasta medio millón de soles. En gastos de mensajería. Así es, no entendemos, y este dato... ¿Eso cubre que los 5 años del ejercicio? ¿Un mes? No, lo que ha gastado... Un año, en el año pasado, en el año 2002. Entre el segundo semestre 2001 y el año 2002. La verdad es que este dato aparece consignado en la página web. Del Congreso. El promedio de este rubro es $1.500, o sea que realmente es una avalancha de correspondencia impresionante. Celina Palomino, $205.498. César Acuña. ¿En correspondencia también? No, es gastos operativos. 183.546. El único que más o menos resulta de una moderación casi espartana es el congresista Héctor Chávez Chuchón, que gasta solamente $82.425 en gastos operativos.
¿Y a qué se Raúl, debe esto, estas distorsiones, Estas diferencias, ¿no? estas diferencias tan marcadas? Quiero significar, Raúl, que nosotros hemos solicitado a los encargados de la página web del Congreso la verificación de estas cifras, porque algunas nos llamaron tan poderosamente la atención que tuvimos temor de publicarlas. Inclusive dimos un paso más. Además se corren el riesgo de que de repente un furibundo congresista no les dé la mano, no quiera saludarlos, bueno, los amenace. O los investigue, Sí. por dedicarse a investigarlos a ellos. De todas maneras, inclusive hemos enviado en los casos más evidentes una comunicación al despacho del parlamentario para que nos dé alguna información o que rectifique las cifras, pero no hemos obtenido respuesta. Pareciera que en este caso estamos frente al silencio administrativo que confirma los datos. Muy bien. Evidentemente nosotros no estamos publicando esto por ánimo de fastidiar, sino porque evidentemente estamos, como lo está el propio presidente del Congreso, ¿no?, por una racionalización del gasto. Y la mejor racionalización es la transparencia en cómo se efectúa ese gasto. Sí, una pregunta al margen de este tema, pero que me parece importante en la actual coyuntura, doctor Bernales. El monseñor Bambarén dijo ayer que él integraría gustoso, en caso de ser aceptado por las partes, una comisión para contribuir al diálogo en el tema de los cocaleros, y sugirió que la Comisión Andina de Juristas, que ha hecho estudios sobre el tema en el Perú y en la región andina, se incorporara a esa comisión. ¿Estarían ustedes dispuestos? Si el gobierno nos invita, por supuesto que estaríamos en la obligación de hacer una colaboración en ese sentido. Muy bien, doctor Enrique Bernales, le agradecemos de veras por esta entrevista. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias a todos.